Mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en esta situación? Hijo mío, pensé que nunca volverías. Lo siento, mamá. Ya estoy aquí. Cuéntame qué pasó. Sebastián Montilla pasó 12 años en las minas de Bélgica enviando cada peseta que ganaba a su madre en España. 12 años sin verla, soñando con el día en que volvería a abrazarla. Pero cuando finalmente regresó a su pueblo con los bolsillos llenos de dinero, encontró la casa de su infancia cerrada con candado y a su madre viviendo en un establo abandonado, comiendo gachas de un plato de lata. Alguien le había robado todo. Alguien de su propia sangre. Mi estúpido hermano se lo envió a mi mamá. Ahora es todo nuestro, mi amor. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia destruyó a quien más amas? Quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Sebastián Montilla llevaba 3 días viajando cuando el autobús que subía desde Málaga lo dejó en la curva donde comenzaba el camino de tierra hacia Frigiliana. Había salido de Charleroi un martes por la mañana, con la ropa todavía impregnada del olor a carbón que nunca terminaba de irse, y había cruzado media Europa en trenes de tercera clase, donde los emigrantes españoles se reconocían sin necesidad de hablar, solo por la forma en que miraban por la ventana cuando el tren pasaba cerca de los Pirineos. En París hizo transbordo en la Gare d'Austerlitz y compró un bocadillo de jamón que le supo a gloria después de años comiendo estofados belgas aguados. Luego Barcelona, luego la costa, luego Málaga con su puerto lleno de barcos pesqueros y el olor a sal que le recordó que ya estaba en casa. Ahora, parado en aquella curva de tierra con la maleta de cuero en la mano, Sebastián respiró hondo y sintió que el aire de marzo le llenaba los pulmones con algo que había olvidado. Azahar. Los naranjos de la sierra de Almijara estaban en flor, y ese perfume dulce lo transportó de golpe a su infancia, a las tardes en que su madre lo mandaba a recoger naranjas para hacer mermelada mientras su padre podaba los olivos. 12 años. 12 años sin pisar este suelo. Tenía 29 y se sentía viejo, pero también sentía algo parecido a la esperanza, esa cosa frágil que había aprendido a guardar muy adentro para que el frío de las minas no la matara. En el bolsillo interior de la chaqueta llevaba un sobre grueso con más dinero del que su familia había visto en generaciones. 300.000 pesetas. El premio de la lotería belga no había sido una fortuna exagerada como las que salían en los periódicos, pero era suficiente para comprar una casa en el pueblo, reformar el cortijo de su madre y todavía dejar algo guardado para que Dolores nunca más tuviera que preocuparse por nada. Sebastián había hecho los cálculos 100 veces durante el viaje. Podía pagar las deudas si las había, arreglar el tejado que ya estaba viejo cuando él se fue, comprar una estufa de leña nueva para que su madre no pasara frío en invierno. Podía darle la vida que ella merecía, la vida que él le había prometido en aquella última carta antes de subir al tren en la estación de Atocha con 17 años, y un miedo en el estómago que no le dejó probar bocado hasta que cruzó la frontera. «Volveré, mamá», le había escrito. «Volveré y todo será diferente». Ahora llevaba la prueba de esa promesa en el bolsillo, pero no se lo había dicho a nadie. Quería ver la cara de su madre cuando se lo contara. Quería que ese momento fuera solo de ellos dos. El camino hacia el pueblo subía entre bancales de olivos y casas blancas que brillaban bajo el sol de la tarde. Frigiliana no había cambiado mucho, o eso le pareció a Sebastián mientras caminaba con la maleta golpeándole la pierna. Las mismas calles empedradas, las mismas paredes encaladas, el mismo olor a leña quemada que salía de las chimeneas
cuando empezaba a caer el sol. Pasó junto a la fuente donde las mujeres lavaban la ropa y reconoció a la vieja Carmela, que ahora tenía el pelo completamente blanco, pero seguía frotando las sábanas con la misma fuerza de siempre. Ella lo miró un momento sin reconocerlo. Luego abrió mucho los ojos y dejó caer el jabón al agua. «¿Sebastián, el hijo de Dolores?» Él asintió con una sonrisa que le costó más de lo que esperaba. «Soy yo, señora Carmela». La mujer no dijo nada más, solo lo miró con una expresión que Sebastián no supo interpretar, algo entre sorpresa y otra cosa que no pudo identificar. Él siguió caminando hacia la Plaza de las Tres Culturas, donde los viejos jugaban al dominó en las mesas de piedra, y el bar de Paco seguía sirviendo vino de la tierra en vasos gruesos. Algunos hombres levantaron la cabeza cuando lo vieron pasar. Nadie lo saludó. La casa de su madre estaba al final de una calle estrecha que bajaba hacia el barranco. Sebastián la reconoció desde lejos por la puerta azul que su padre había pintado el verano antes de morir. Un azul añil intenso que Dolores retocaba cada primavera porque decía que ese color espantaba a los malos espíritus. Pero cuando se acercó, algo estaba mal. Las macetas de geranios que su madre cuidaba con devoción ya no estaban en la ventana. La cal de las paredes estaba descascarada en algunas zonas, como si nadie la hubiera retocado en años. Y la puerta azul, esa puerta que él había imaginado tantas veces abriéndose para recibirlo, tenía un candado oxidado colgando del cerrojo. Sebastián se quedó parado frente a ella sin entender. Dejó la maleta en el suelo y tocó la madera con los nudillos, primero suave, luego más fuerte. «¿Mamá?» Nada. Golpeó de nuevo. «Mamá, soy yo, soy Sebastián». El silencio que le respondió fue peor que cualquier palabra. Miró alrededor buscando alguna explicación, algún vecino que pudiera decirle qué estaba pasando, pero la calle estaba vacía. Solo el viento movía una rama de higuera que asomaba por encima de la tapia del corral. Fue entonces cuando escuchó los pasos detrás de él. Un hombre mayor pasaba con un burro cargado de leña, las alforjas llenas de ramas secas para el fuego. Sebastián lo reconoció vagamente. Era Anselmo, el que tenía el cortijo al final del camino del Garrobo, aunque ahora estaba mucho más viejo y caminaba encorvado. «Anselmo», lo llamó Sebastián acercándose. «Soy Sebastián Montilla, el hijo de Dolores. ¿Sabe dónde está mi madre?» El viejo detuvo al burro tirando de la cuerda y lo miró durante unos segundos largos, estudiándolo como si tratara de encontrar en ese hombre de 29 años al muchacho flaco que se había ido del pueblo hacía más de una década. Luego su expresión cambió. Sebastián vio algo en sus ojos que le heló la sangre, algo parecido a la lástima, pero también a la incomodidad, como si Anselmo supiera algo que no quería decir. «¿Mi madre?», repitió Sebastián, y esta vez su voz sonó más urgente. Anselmo bajó la mirada hacia el suelo de tierra, luego volvió a mirar a Sebastián y dijo solo 3 palabras antes de tirar del burro y seguir su camino. «Tu madre ya no vive ahí». Sebastián se quedó inmóvil en medio de la calle, viendo cómo la figura encorvada de Anselmo desaparecía por la esquina. Las palabras le daban vueltas en la cabeza, sin encontrar un lugar donde posarse. «Tu madre ya no vive ahí». ¿Qué significaba eso? ¿Se había mudado? ¿Estaba enferma? ¿Había muerto y nadie le había avisado? El sobre con el dinero le pesaba de pronto como una piedra en el bolsillo. Miró de nuevo la puerta azul cerrada, el candado oxidado, las paredes descascaradas, y sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido intacto durante 12 años de minas oscuras y noches frías y soledad. Había imaginado este momento 1000 veces. Su madre abriendo la puerta, su madre llorando de alegría, su madre entendiendo por fin que todo el sacrificio había valido la pena. Pero la puerta seguía cerrada, y su madre no estaba. Y Sebastián Montilla, el hombre que había vuelto con dinero suficiente para cambiar las cosas,
Se quedó solo en aquella calle estrecha de Frigiliana, sin saber que lo peor todavía estaba por llegar. Sebastián preguntó a 3 personas antes de que alguien le dijera dónde estaba su madre. La vieja Carmela de la Fuente fingió no escucharlo y siguió frotando la ropa contra la piedra. Un hombre que salía del bar de Paco lo miró con incomodidad y murmuró algo sobre que mejor preguntara a su hermano Ginés. Fue una niña de unos 10 años, descalza y con el vestido lleno de remiendos, quien finalmente le señaló el camino. La señora Dolores vive allá abajo, donde el cortijo de las cabras, dijo sin dejar de mirarlo con curiosidad. Sebastián le dio las gracias y empezó a caminar hacia la calle del Garrobo, sintiendo que las piernas le pesaban cada vez más. Conocía ese cortijo. De niño había ido allí muchas veces a jugar entre las cabras del viejo Anselmo, un lugar húmedo y oscuro, que olía a estiércol y donde los murciélagos anidaban en las vigas del techo. No podía ser. Su madre no podía estar viviendo ahí, pero cuando llegó al final de la calle y vio el edificio de piedra con el techo de pizarra hundido en una esquina, supo que la niña no le había mentido. Había ropa tendida en una cuerda junto a la puerta, ropa que él reconoció, el delantal de flores que su madre usaba para cocinar, ahora desteñido y lleno de zurcidos. El cortijo no tenía puerta, solo un hueco en la pared, cubierto con una manta vieja que alguien había colgado de un clavo. Sebastián apartó la tela y entró. El interior estaba oscuro porque la única ventana era un agujero tapado con un trozo de arpillera que apenas dejaba pasar la luz de la tarde. Olía a humedad y a humo frío, el olor de un brasero que llevaba horas apagado, y allí, sentada en un banquito de madera contra la pared del fondo, estaba su madre. Sebastián tuvo que parpadear varias veces para convencerse de que era ella. Dolores había envejecido 20 años en los 12 que él llevaba fuera. Tenía el pelo completamente blanco recogido en un moño deshecho del que escapaban mechones sucios. Las manos que sostenían un plato de lata estaban deformadas por la artritis, con los nudillos hinchados y los dedos torcidos en ángulos que parecían dolorosos. Llevaba un vestido negro que Sebastián no reconoció, probablemente ropa de luto heredada de alguna vecina, y estaba tan delgada que los huesos de los hombros se le marcaban bajo la tela como alas de pájaro. Dolores comía gachas de un plato de lata con una cuchara de palo. Sebastián reconoció esa comida, era lo que los jornaleros más pobres comían en los años de hambre. Una papilla de harina de trigo tostada con agua y un poco de aceite si había suerte. El alimento de los que no tenían nada más. Su madre, la mujer que había cocinado potajes de garbanzos y guisos de conejo para toda la familia, la mujer que hacía las mejores torrijas del pueblo en Semana Santa, ahora comía gachas frías en un plato de lata sentada en un cortijo, donde antes se guardaban cabras. Sebastián sintió que algo se le rompía en el pecho, algo que no sabía que todavía estaba entero. Dio un paso adelante y la madera del suelo crujió bajo su peso. Dolores levantó la vista. Sus ojos, que él recordaba brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados, hundidos en unas cuencas oscurecidas por el cansancio y algo más. Algo que Sebastián tardó unos segundos en reconocer. No era alegría por verlo, no era alivio. Era desconfianza. Su propia madre lo miraba como si fuera un extraño que hubiera entrado a robarle lo poco que le quedaba. «Mamá», dijo Sebastián con la voz temblando. «Soy yo, mamá. Soy Sebastián. Volví». Esperaba que ella se levantara, que corriera a abrazarlo, que llorara de alegría como había imaginado tantas veces durante las noches frías en los barracones de Lieja. Pero Dolores no se movió. Siguió sentada en el banquito con el plato de lata en las manos y lo miró durante unos segundos largos, estudiándolo como si tratara de encontrar en ese hombre de 29 años al muchacho que se había ido del pueblo con 17. Luego bajó la mirada hacia las gachas y habló en un susurro que a Sebastián le partió el pecho más que cualquier grito. «¿Por qué no escribías, hijo? ¿Por qué te olvidaste de mí?»
Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mamá, yo escribía cada mes. Te mandaba dinero, mamá, te mandaba todo lo que podía. Pero Dolores negó lentamente con la cabeza sin levantar la vista del plato. Nunca llegó nada, ni una carta, ni una peseta. Ginés decía que te habías olvidado de nosotros, que habías hecho tu vida allá y que ya no querías saber nada de tu familia. Sebastián se arrodilló frente a su madre y le tomó las manos, esas manos deformadas que ya no podían ni sostener bien una cuchara. Mamá, mírame, por favor. Dolores levantó los ojos lentamente y Sebastián vio en ellos algo que lo destrozó. No era odio, era algo peor. Era la resignación de alguien que había aceptado el abandono como una verdad, que había pasado 12 años creyendo que su hijo la había olvidado y que ya no tenía fuerzas para creer otra cosa. Yo escribía, mamá, te lo juro por la memoria de papá. Escribía cada mes y mandaba dinero, todo lo que ganaba en las minas menos lo justo para comer. 300 pesetas, 400, a veces 500 cuando había horas extras. Dolores lo miró con una expresión que era casi de dolor. Entonces, ¿dónde está ese dinero, hijo? ¿Dónde están esas cartas? Y Sebastián entendió. Entendió por qué su hermano Ginés le había dicho que no hacía falta que volviera. Entendió por qué la casa de sus padres tenía un candado en la puerta. Entendió todo de golpe, como un cubo de agua helada que le cayera encima. Ginés, dijo Sebastián con una voz que ya no temblaba, sino que ardía. Ginés interceptaba las cartas. Ginés se quedaba con el dinero. Dolores no respondió, pero algo cambió en su mirada. Un destello de algo que podía ser duda o podía ser el primer atisbo de esperanza en mucho tiempo. Sebastián sacó el sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo abrió frente a ella. Mira, mamá, mira esto. Gané dinero, mucho dinero, y volví para dártelo a ti. Para sacarte de aquí, para que nunca más tengas que comer esto. Señaló el plato de gachas con un gesto que era casi de rabia. Dolores miró los billetes, luego miró a su hijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de alegría, no todavía. Eran lágrimas de confusión, de una mujer que llevaba 12 años viviendo una mentira y que ahora no sabía qué creer. Y Sebastián entendió que su hermano Ginés no solo le había robado la casa y el dinero a su madre, le había robado algo mucho peor, le había robado a él, había convertido 12 años de cartas y sacrificio en 12 años de silencio y abandono, y eso era algo que ninguna cantidad de dinero podía reparar. ¿Qué opinas de lo que hizo Ginés con su propia madre? ¿Crees que Sebastián debería perdonarlo o nunca más dirigirle la palabra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le darías a esta historia? Si te emocionó, dale un súper gracias para apoyar el canal y ayudarnos a traer más historias como esta. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo, nos encanta leerlos.